buenas noches. Es un placer estar aquí. Estamos a 2 años en los cuales estamos viendo nuevos actores, nuevas inversiones, una reestructuración integral del sector energía de México. Las empresas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, se convierten en empresas productivas del Estado con mayor autonomía, y todo este esfuerzo con inversión privada, con nuevos actores, tiene la intención de traer competencia en la industria energética, mayor competitividad para el país y para los consumidores, energía más barata. Estos son los grandes objetivos de esta reforma energética. Tenemos 5 de los actores más importantes. Tenemos a David Penchina, senador de la República, presidente de la Comisión de Energía del Senado. Tenemos a Juan Acra, que es presidente de la Comisión de Energía de Coparmex. Enrique Ochoa Reza, que es director general de la Comisión Federal de Electricidad. Alberto de la Fuente, quien dirige Shell México. Y Luis Zagaglia, quien es el director operativo de Grupo Diabás, que es una de las compañías de servicios petroleros más destacados en México. Vamos a escuchar a cada uno de ellos que nos dan brevemente su impresión sobre esta reforma energética. Empezamos con David Penchina, artífice de esta reforma desde el Senado de la República, donde preside la Comisión de Energía. Don David. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Felicitar al Grupo Milenio por esta genial idea de estos foros donde contrastemos ideas de un país que creo que se ha atrevido a cambiar. Creo que lo que hay que celebrar de los 2 años del cumpleaños de la reforma energética es que somos parte de una generación que ha imaginado hacer mejor las cosas. Llegar a la reforma energética no fue sencillo. Hay que entender que la lógica de liderazgo del presidente Peña entendió que después de 15 años de fracasos de las reformas estructurales, no se podía llegar a una reforma por necedades o por visiones individuales, sino que había que construir un andamiaje de reformas previas para conciliar intereses a partir de un pacto, pero sobre todo a partir de la coincidencia en las ideas de que esta generación podía hacer mejor las cosas que lo que se habían hecho los últimos 74 años. No fue la reforma energética, fue la reforma laboral, la reforma de contabilidad gubernamental, la reforma financiera, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, reforma en derechos humanos, la reforma política, para poder soñar que podíamos hacer la reforma más trascendente de la vida nacional en materia económica, yo diría política y social, junto con la educativa, después de más de 70 años de un modelo que nos mantuvo encerrados. Me parece que eso sí hay que celebrarlo, yo lo celebro junto con un espacio de reflexión, con gente valiosa, particularmente algunos que nos tocó desde el principio empezar una aventura que hoy nos seguimos sintiendo muy orgullosos de ello. Muchas gracias, David Penchina. Ahora le toca el turno al hombre que tiene que dirigir los destinos de uno de estos monopolios que ahora compite con otras empresas como empresa productiva mexicana del Estado. Enrique Ochoa Reza, director general de CFE. Adelante. David, muchas gracias. Muy buenas noches a todos aquí en Milenios Foros. Y quisiera empezar diciendo, ¿cuál era la necesidad de hacer una reforma energética en materia eléctrica? ¿Qué beneficios esperamos recibir de la implementación de esa reforma? ¿Y cómo es que la reforma va a ayudar a tener una generación de energía eléctrica mayor con fuentes renovables que nos permitan cuidar al medio ambiente? En primer lugar, México tenía suficiente capacidad instalada para generar energía eléctrica para todos los mexicanos. Por otro lado, ciertamente estábamos generando energía eléctrica con combustibles caros y contaminantes, con emisiones de CO2 que lastimaban a nuestro medio ambiente. Y esos dos objetivos estaban relacionados, porque el 80% del costo de generar energía eléctrica depende del costo del combustible que utilizamos para generarla. De manera tal que si cambiábamos el uso del combustóleo y el diésel para utilizar en su lugar gas natural y fuentes renovables, podíamos alcanzar 2 objetivos de una vez. Por un lado, bajar los costos de generación de energía eléctrica, con lo cual podíamos bajar las tarifas,
y por otro lado, disminuir las emisiones de CO2 al medio ambiente durante los procesos de generación de energía eléctrica, con lo cual nos comprometíamos a favor de nuestro medio ambiente. Y es precisamente lo que ha hecho la reforma energética, establecer los incentivos de competencia para que inversiones del sector privado, nacional e internacional, junto o de manera en competencia con el sector público, estamos construyendo gasoductos, convirtiendo centrales de combustóleo a gas, construyendo más centrales hidroeléctricas, parques eólicos, fotovoltaicos y geotérmicos que nos permitan generar energía eléctrica de menor costo, de mayor calidad y con procesos más amigables al medio ambiente. Gracias, Enrique. La reforma energética nos trae nuevos jugadores al país, incluyendo las grandes empresas energéticas del mundo, empresas integradas, y esperamos que con el tiempo lleguen inversiones por esta vía. Alberto de la Fuente es mexicano, pero dirige los destinos de una de estas grandes empresas internacionales en México, Shell México. Alberto, tu visión de la reforma energética en estos primeros 2 años. Muchas gracias, David. Y quisiera hacer un símil, ahora que está muy de moda el 3 de 3 en temas de transparencia, quisiera hablar de 3 temas y 3 características rápidamente de cada uno de ellos como entrada, ¿no? Lo primero es que creo que debemos de celebrar ya los logros que hemos logrado con la reforma energética en el corto plazo, ¿no? Que tienen que pasar por la profundidad o calado de la misma, que la hacen una verdadera revolución energética. Segundo, tiene que ver con la enorme velocidad, como ya comentaba el senador Penchina, con la que se ha venido implementando. Y la tercera, que todos reconocemos, que es el tema de transparencia. Creo que si vemos en el mediano plazo en lo que nos deberíamos enfocar, yo creo que los logros o el éxito de esta reforma energética sí deberá de medirse a través del incremento en la competitividad de México, en la consolidación de México como un país manufacturero gracias a la reducción de tarifas eléctricas, entre otros temas, pero creo que también pasa por el desarrollo de capital humano, trabajos mejores, remunerados, lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología. Y por último, tiene que ver con el éxito de Pemex y CFE. Una reforma energética sin el éxito de estas 2 empresas productivas del Estado no sería un éxito. Y por último, creo que como decimos los economistas, las 3 condiciones necesarias, pero no suficientes para lograr el éxito de la reforma, tienen que pasar por reglas claras, reglas apegadas a las normas internacionales, para que al final sea la competencia y no sean las reglas las que determinan a los ganadores. La segunda tiene que ver con un marco regulatorio, además de transparente, tiene que ser un marco regulatorio de piso parejo, tiene que ser un marco regulatorio sobre todo fluido, donde al final de cuentas la sobreregulación no nos prohíba seguir adelante. Y por último tenemos que, creo que, mantener el rumbo, ser pacientes y persistentes, porque la transformación va a tardar 10 años y la consolidación de 10 a 20 años. Muchas gracias, Alberto. En el monopolio petrolero, Pemex era la única empresa que podía producir petróleo en México. Ahora con la reforma van a ser diferentes empresas en competencia, mexicanas e internacionales. Las empresas mexicanas de servicios petroleros trabajaban solo para Pemex, pero ahora tienen la oportunidad de producir petróleo por su parte, o sea, por su lado. Vamos a tener una competencia en materia petrolera y Luis Zagaglia de Grupo Diabás, empresa que muchos años ha trabajado para Pemex, ahora es una de esas empresas que va a convertirse en un operador, en un productor de petróleo. Luis. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación al Foro Milenio. Efectivamente, para las empresas mexicanas relacionadas al sector energético, sobre todo al sector de producción de petróleo, la reforma energética ha representado una oportunidad de acceder, como decía David, a la operación de campos petroleros. El transitorio 28 de la Ley de Hidrocarburos permite a Pemex y a las empresas contratistas migrar los contratos que habían sido asignados como contratos CIEPS y contratos COF hace unos años a contratos de exploración y explotación, lo que nos va a permitir, una vez migrados estos contratos, poder trabajar en primera instancia asociados con Pemex en la explotación y operación de campos de aceite y gas, para lo cual hemos estado trabajando hace muchos años y creemos que esto es la concreción a través de la reforma
de algo que hemos buscado y por lo que hemos trabajado tanto tiempo. Muchas gracias, Luis. Ahora le toca el turno a Juan Acra. Juan está al frente de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal Mexicana, Coparmex, y desde ahí él tiene que fomentar que opere esta reforma energética, que lleguen las empresas, que participen las empresas, y Juan también ha participado en la creación de esta reforma. Juan, desde el punto de vista de la Cámara Industrial, cuéntanos acerca de la reforma energética. Bueno, primero que nada, agradecer a Grupo Milenio por la invitación y por el espacio. Y bueno, tenemos hoy una reforma energética. ¿Y qué vamos a hacer? Hace 80 años, lo que hemos visto que ha hecho el Estado mexicano no ha sido satisfactorio. Y hoy tenemos en el sector empresarial la oportunidad para hacer crecer y desarrollar el mercado energético, para que nuestras empresas pequeñas se conviertan en medianas y las medianas en grandes, para que el beneficio sea para todos, para tener un contenido nacional que sea responsable, contenido nacional con el cual se puedan atraer las inversiones que se requieren en el país y no las inhiban. Bien, muchas gracias, Juan. Entonces vamos a preguntar algunas otras cosas acerca de esta reforma energética, algunos aspectos más. Y tanto el sector eléctrico como el sector petrolero pues tienen que despegar con esta reforma. Y volviendo aquí a Enrique Ochoa, director de CFE, estamos hablando de competencia, vienen nuevas empresas y hemos escuchado que habrá un nuevo mercado eléctrico. El mes que entra empieza. ¿Nos puedes contar qué significa para CFE estar en un mercado con otros jugadores? Por supuesto, David, y es una pregunta sensacional. A partir del primer mes del año entrante, tendrá México por primera vez en su historia un mercado de generación de energía eléctrica. Y este mercado tiene muchas reglas, pero un principio fundamental. Y el principio es que la energía eléctrica de menor costo se despachará primero. En consecuencia, si ustedes son productores de energía eléctrica con combustibles caros y contaminantes, despacharán al final y correrán el riesgo de ser desplazados por la competencia. Si ustedes en cambio llevan a cabo cambios tecnológicos, sustitución de combustibles, inversiones correctas, van a generar energía eléctrica de bajo costo, van a despachar primero y van a beneficiarse de la competencia. ¿Quién gana en todo este nuevo sistema? El consumidor final. El consumidor industrial, comercial y doméstico que va a poder recibir energía eléctrica de calidad y de menor costo. Se han licitado múltiples proyectos a múltiples consorcios distintos, conformados por empresarios nacionales e internacionales que podrán trabajar junto con la CFE o competirle. Y eso son buenas noticias para México, porque en esa competencia ganan nuestros consumidores ahora y seguirán ganando hacia adelante y hacia adelante. Sí, Alberto, queremos inversión internacional a través de grandes y pequeñas empresas internacionales. ¿Cuál es la perspectiva de esa inversión nueva en el país? David, yo creo que lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros desde nuestra trinchera es llevar los proyectos que finalmente sean más exitosos para el grupo, para invertir. El mercado de precios en el que estamos, que ya comentó el senador Penchina, nos trae dos retos principalmente. Uno es la caída en el flujo de los recursos, que como bien sabemos a 50, 40 dólares, pues obviamente el flujo es la mitad de lo que era antes. Y la otra es que creo que nos tenemos que, como empresas, prepararnos a vivir en un mundo de precios bajos. Y eso nos vuelve o nos obliga a tener proyectos que sean más exitosos a precios menores y pasar por un proceso de reconversión interna para poder ser competitivos en esos escenarios. Nosotros estamos convencidos de que México va a ser un gran lugar para invertir. Yo creo que en nuestra empresa reconocemos el valor que puede traer México, pero reconocemos que eso va a llevar tiempo. Y esta es una industria de largo plazo. Nosotros llevamos más de 60 años en el país y bueno, queremos estar los próximos 60 años y creo que tenemos otra vez que tener mantener ese paso y esa firmeza para seguir adelante con los procesos de inversión. Sí, Juan Acra, tú eres presidente de una cámara de
de una comisión en una cámara de empresarios y también eres empresario mexicano, contribuyes a la industria energética como empresario. ¿Es bueno para el empresario mexicano que venga competencia internacional? Sí, por supuesto que, bueno, la competencia internacional atrae inversiones al país y lo que tenemos que hacer los empresarios en México es prepararnos para poder ofrecer productos y servicios de calidad. Todas estas grandes empresas tienen sus propias políticas de certificación de proveedores y bueno, siempre lo que hemos visto en el sector empresarial, en las empresas pequeñas y medianas, es que para poder crecer, pues tendremos que trabajar de la mano de estas grandes empresas para que podamos llegar a buen puerto y poder tener éxito. Bien, ahora le doy la palabra a Luis Zagaglia, que representa el Grupo Diabás, que es una empresa de servicios petroleros históricamente. Luis, la industria petrolera a nivel mundial en este momento está en un bache por los bajos precios del petróleo. Así es. ¿Cómo ves la industria petrolera en estos momentos? ¿Y qué significa ahora ser un productor de petróleo en México, que va a ser pues el destino, yo creo, de Grupo Diabás entre tantos servicios que brinda a la industria? Bueno, el panorama internacional se ve muy complicado. Mencionaban hace unos días que de las 10 empresas petroleras más grandes del mundo, de las 50 más grandes, solo 10 van a pagar utilidades, ¿no? Entonces, el panorama está sumamente complicado y, sin embargo, regresando a la actividad de operador, sabemos, como lo saben muy bien Alberto y las grandes empresas petroleras, que estos periodos son cíclicos, o sea, tenemos que invertir pensando en que no va a seguir el crudo mexicano a $30, ¿no? Entonces, este concepto lo hemos aprendido y estamos pensando en seguir invirtiendo. Nosotros vamos a participar, de hecho hemos participado en todas las rondas, porque creemos que nuestro fin como empresa operadora de petróleos es invertir en el petróleo, y el petróleo será un negocio que dará frutos en el futuro, ¿no? Y bueno, la reforma energética no solo es petróleo, hemos visto que también es electricidad, pero entendemos que implica un impulso a la energía limpia y a la sustentabilidad. Y yo creo que este es un eje muy importante que la gente quiere ver. Yo creo que quizás Enrique Ochoa nos podría decir algo acerca de qué significa en CFE el impulso a la energía limpia. ¿Cómo no? La reforma energética es una reforma a favor del medio ambiente. ¿Y cómo vamos a medir el progreso que tengamos en la materia ambiental? Vamos a medirla reduciendo las emisiones de CO2 en el sector eléctrico. Y la Comisión Federal de Electricidad está arrojando resultados en esa medida ya. Uno de nuestros contaminantes principales era la quema de combustóleo. El gas natural es 68% menos contaminante. Distintas energías limpias o renovables producen todavía menos emisiones aún. Pues bien, midamos entonces cuánto combustóleo hemos dejado de utilizar de 2012 a la fecha. Y resulta que hemos reducido el uso del combustóleo en 57%. Esto está asociado a que hemos reducido en 45% las emisiones de CO2 al desplazar el uso del combustóleo y del diésel y utilizar gas natural en su lugar, centrales hidroeléctricas, centrales geotérmicas y de manera creciente hacia adelante utilizaremos más energía eólica y energía fotovoltaica. Muchas gracias, Enrique. En un momento vamos a tomar algunas preguntas de nuestro público, pero antes quisiera preguntarle aquí a David Penchina. David, hace 3, 4 años, un poco antes de la reforma energética, yo recuerdo que había en México una oposición muy fuerte a este tipo de reformas. Se hablaba mucho del patrimonio nacional, había un discurso ideológico, la rectoría del Estado, defender la soberanía nacional. ¿Qué pasó con ese discurso y cuál es el ámbito político que prevalece en torno a la reforma energética actualmente? Yo creo que son visiones de generaciones y pues, pongámosle nombre, la visión era de mi partido.
ese no es ningún problema. Pero no solo de su partido. Y de otros, bueno, los necios siguen necios, ¿eh? Esos sí no los hemos cambiado. Y seguimos esperando una propuesta, no solo la crítica. Yo creo que al PRI le pasó algo en particular, que fue una evolución. Yo fui secretario del Consejo Político Nacional del PRI en 2003-2004. Y me tocó combatir, por ejemplo, a alguien que entonces desafortunadamente seguía siendo priista, que era el senador Bartlett, que se oponía a la reforma energética. Y como generación en el Consejo Político, siendo yo el titular del Consejo Político Nacional, ganamos un debate. Fuimos con el presidente Fox, intentamos la reforma energética. Lamentablemente ese gobierno no tenía claridad si primero iba la fiscal y la energética, aventó las dos y ninguna salió. ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo creo que había una clase política que en la mezquindad de sus diferencias no tuvo la capacidad de atreverse a pensar que se podían hacer mejor las cosas. Y qué bueno que la clase política evoluciona, qué bueno que cambia. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestro pasado en mi partido, pero también estamos seguros de que podemos atrevernos a hacerlo mejor que lo que hicieron otras generaciones, aprendiendo lo bueno y lo malo. Y creo que pues para eso es el cambio y para eso es las generaciones y tenemos la obligación de ser mejores. Alberto de la Fuente, de Shell. Quizás poca gente lo sabe, pero Shell y Pemex eran socios en Estados Unidos y siguen siendo socios en una refinería en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Correcto. Ahora, 94, sí. Cuéntanos de esto, pero sobre todo dinos, ¿Pemex va a ser socio de empresas internacionales aquí en México? Sí, por supuesto. Volviendo al tema que ya había comentado Juan y que le hacías la pregunta sobre el rol de empresas internacionales con empresas nacionales, yo no me puedo imaginar cómo empresas internacionales vamos a ser exitosos en México si no vamos de la mano de empresas mexicanas, sea Pemex, o sea empresas como Diabás, o sea cualquier otra empresa. Si bien es cierto que nosotros podemos a lo mejor traer tecnología, experiencia internacional, nadie conoce mejor este país que las empresas mexicanas y bueno, Pemex tiene un historial impresionante. Entonces, creo yo que lo que veremos hacia adelante es cooperación y competencia, que es lo normal que ocurra en este sector. Bien, pues vamos a tomar una pregunta del público. Aquí está el ingeniero Ramsés Peck, que creo que nos acompaña desde Villahermosa, que es un centro petrolero por excelencia. Ramsés, una pregunta. Si me permite, con el senador Penchina, quería preguntarle, ¿cuándo vamos a sacar a Pemex y a CFE del presupuesto de egresos? Siendo que es una empresa que ya no está teniendo los mismos rendimientos. El día de ayer sacaron que las remesas ya duplicaron lo que está entrando en la ley de ingresos. Y segundo, ¿por qué no contemplaron en la ley de ingresos al gas natural en función de la molécula del metano, que solo produce una molécula de dióxido de carbono comparada con otros combustibles que se están originando? Brevemente, las otras preguntas. Muy breve. México hace 3 años tenía una dependencia presupuestal de finanzas públicas de 34 de cada 100 pesos de gasto público. Hoy creo que andamos 18%, a 2 años. Yo creo que lo que sigue es sacar a CFE y a Pemex el presupuesto, pero no así, o sea, no a lo tonto. Necesita una transitoriedad. Y yo creo que esa transitoriedad de la sustitución de los recursos impositivos a petrolíferos, pues está en curso, y ahí es donde hay que hacerlo. Sí, no sé si tenemos una pregunta más. Bueno. Yo diría 30 segundos. Una última. Gracias. Una pregunta para el doctor Ochoa. Gracias. ¿Qué Comisión Federal de Electricidad piensa que va a estar entregando, llegado el momento, ¿no? Quizá en 3 años o tal vez antes? Uno nunca sabe, pero con tantos competidores nuevos que van a surgir, con tantos socios que puedan salir por allá, con otros productores. Absolutamente, será una empresa en competencia, una empresa con una cartera de generación renovable más desarrollada, una empresa con una participación en el sector de la comercialización del gas natural, actividad económica que antes no le era permitida, antes de la reforma energética, y estamos comprometidos a ofrecer un servicio de mayor calidad, menor costo, con procesos más amigables al medio ambiente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las conclusiones de los participantes en este foro. Vamos a empezar con Alberto de la Fuente. Perfecto.
Yo quisiera para terminar con una nota optimista de lo que es la revolución energética en México. No me queda la menor duda que en 20 años estaremos hablando de la reforma energética como en su momento hemos hablado de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de 1994. Creo que de ese nivel y de esa envergadura y de ese calado va a ser la reforma energética, pero para llegar ahí debemos determinar, como empezaba yo la plática, es manteniendo el paso, siendo pacientes y persistentes, pero sin duda llegaremos a buen puerto. Perseverancia. Adelante, Juan Acra. Bueno, esta ley de transición energética ha puesto en evidencia las diferencias que hay entre nuestra clase empresarial. Por un lado, un sector industrial que requiere de una tarifa eléctrica más económica para poder crecer y incrementar su competitividad. Y por otro lado, los inversionistas, los desarrolladores de renovables, pues, sin duda buscan recuperar su inversión en el menor plazo. Y aquí, bueno, creemos que la confrontación no nos va a llevar a hacer crecer nuestro mercado energético. Y bueno, la solución que hemos insistido en el sector empresarial y que queremos dejar para la reflexión de la autoridad es la deducibilidad inmediata de esas inversiones, la cual sin duda será de beneficio para ambas partes. Sí, Luis Zagaglia. Sí, yo creo que le tocó crecer y nacer a la reforma en un momento sumamente complicado del mercado mundial. La baja de precios del petróleo tenía un efecto tremendo, pero sin embargo los objetivos se han estado cumpliendo y eso creo que es, para ser optimista, en el sentido de que las fechas se han cumplido, las premisas de transparencia y de hacer las cosas bien se han cumplido, el mensaje que se está mandando es muy bueno para el inversionista y creo también, coincido con Alberto, en el sentido de que esto se va a empezar a ver en más de 5 u 8 años, se van a ver los efectos de la reforma y creo que va a ser muy positivo para México. Redoblando el paso. Así es. Enrique Ochoa. Gracias, David. Pues yo un mensaje para quienes nos escuchan, para los jóvenes de México que estén interesados en participar en el sector eléctrico nacional. Hay múltiples oportunidades en fuentes renovables, en la construcción de nuevos gasoductos, en la conversión de centrales de combustibles caros y contaminantes a combustibles más limpios y amigables con el medio ambiente. También para mejorar la calidad del servicio y hacerlo en un contexto moderno, con tecnología de punta y con cambios institucionales, legales, económicos y contables. Hay espacio y responsabilidad para todos los jóvenes que quieran involucrarse en el sector eléctrico y quienes quieran tener acceso a más información, les recomiendo nuestra página de internet www.cfe.gov.mx y la cuenta de Twitter @cfemx. Brevemente, una reflexión final de David Penchina. Yo termino como empecé, felicitar estos foros. Pensar, reflexionar, criticar, siempre sirve, y más en este país y en este momento. Imaginemos que podemos hacer mejor las cosas. Estamos a 2 años de la reforma educativa y de la reforma energética. Las únicas sociedades en el mundo que han alcanzado igualdad social es a través de la educación y el empleo. Y esos son los 2 pilares de la herencia de esta generación que se pueda atrever a hacer mejor las cosas. Los felicito y muchas gracias. Muchas gracias.